buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Valeria Riqueri, yo soy psicoanalista y hace muchos años que me dedico al estudio de la familia diplomática y a los efectos que la vida diplomática causa. En este momento estamos reiniciando actividades después de una larga pandemia, por suerte, y queremos en este momento compartir las vicisitudes y complicaciones de las familias diplomáticas. El objetivo es dar una mano con los desafíos que presenta la vida diplomática argentina en especial. Tenemos programadas varias charlas y tengo el honor de dar el inicio a la primera. Bueno, el título que hemos dado a esta charla son Los vaivenes de la vida diplomática. La idea es poder mostrar un pantallazo de las situaciones que ocurren dentro de la familia y un poco poder en esta hora de exposición contar algunas cuestiones que he aprendido a lo largo de los años respecto no solo a las dificultades, sino también, bueno, a las situaciones positivas que se presentan. La idea es un poco no dejar esto en una situación solo de pérdida, sino la ganancia que podemos tener a través de este estilo de vida, podríamos decir, muy particular. Vamos a empezar porque la migración es mover una pieza en un tablero de ajedrez. Todas las piezas quedan afectadas y creo que esto es así. Me gusta hablar de la migración diplomática como una migración muy particular porque no es una migración del exilio y no es una migración como la de los abuelos, en donde, digamos, se iba uno de un lugar a otro y por lo general nunca podía regresar. Y en el exilio, bueno, uno se va de un lugar, pero se va con cierta situación en donde se siente echado de su propio país y entonces esto por ahí dificulta algunas situaciones. Lo que ocurre por lo general con el funcionario que elige, funcionario o funcionaria que elige esta carrera, es que la elección es una elección voluntaria desde ese lugar. Lo que pasa es que después se torna relativa porque uno no elige a qué lugar va. Y eso ya, digamos, a veces en el ideal de las personas se entra con un proyecto de carrera y después ese proyecto de carrera en algún momento se va modificando. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí uno tenía la idea de que iba a ir a determinados lugares y de repente eso no ocurre. Lo que pasa es que esto uno lo va tal vez viendo a través del tiempo, no es algo que uno a veces tiene una idea y después eso se modifica. Entonces, a mí me gusta hablar de algo que a veces se separa y creo que no es bueno que se separe, que es que en esta carrera tenemos un ciclo completo que inicia con la partida, procede con la estadía en el lugar, en el destino que nos haya tocado y termina con el retorno. Ese sería un ciclo completo. Tal vez lo que ocurre y lo que vemos a veces es que, digamos, hay algunos de estos tres ciclos que se dan, que forman un proceso completo, que quedan desatendidos, ¿no? La partida es un momento, digamos, que tiene sus particularidades, al igual que la estadía, al igual que el retorno. Con lo cual ya tenemos que es un ciclo completo, cada destino y cada traslado es un ciclo completo y termina cuando se retorna al país y se vuelve, digamos, a iniciar el proceso de adaptación en el país. Es voluntaria, por un lado, porque una de las personas elige, que es el funcionario, el cónyuge por lo general elige acompañar a ese funcionario y los hijos son los que por lo general no eligen nada, pero pueden sumarse a la aventura.
Es un duelo particular porque no es un duelo de una persona que uno no va a ver más, sino por lo general es una situación en la cual uno se va del lugar y lo que ocurre es que el lugar sigue estando y la gente sigue estando. El que se va es uno. Eso dificulta a veces que uno pueda elaborar ciertos duelos, porque uno se queda como con un pie en el lugar y con un pie en otro lugar o en el país de origen, por lo cual es un duelo particular que llamamos parcial. No es alguien a quien, digamos, falleció y estamos duelando, sino que es un lugar y su gente un lugar y su gente que está en otro lugar y que nosotros ya no podemos formar parte de esa vida cotidiana. Es recurrente porque, digamos, a lo largo del tiempo hay 5 o 6 ciclos que por lo general la familia diplomática logra, digamos, completar. Digamos, por ahí son más, por ahí son menos, pero 5 o 6 seguro a lo largo del tiempo. Es múltiple porque las pérdidas no son solo la pérdida, digamos, de personas, sino la pérdida de una cultura, la pérdida de un lugar, la pérdida de un idioma, con lo cual, digamos, y a su vez la ganancia de un idioma, la ganancia de otra cultura, la ganancia de el aprender de otros lugares. Y acá puede haber una diferencia, no es lo mismo este duelo en los niños o en los adolescentes que en los adultos. Por lo general, los adultos han tenido la posibilidad de tener digamos, un lugar, por lo menos en la mayoría de los casos, después hay algunos casos que no, pero bueno, han podido criarse en un lugar y después han decidido viajar. Acá la diferencia es que los niños desde pequeños están yéndose de un lugar a otro, con lo cual donde hayan estado en momentos de la infancia puede marcar mucho ciertos aspectos de la identidad. Porque lo que acá vamos a hablar es que los efectos psíquicos son diferentes, y ahora vamos a ver por qué, justamente porque se nos pide dos cosas contradictorias. Se nos pide, por un lado, adaptarnos, pero nunca demasiado, porque como hay que irse después, entonces eso es en algún lugar una contradicción difícil, de difícil solución en algunos casos. Entonces, vamos a empezar por lo que yo pensé como cómo podemos graficar la identidad, y bueno, creo que podemos graficar la identidad como si fuese un rompecabezas, en donde uno va sumando piezas. Digamos, cuando uno se va de un lugar a otro, por lo general va sumando piezas, algunas de esas piezas van a encajar y otras no. Por ahí la diferencia que ocurre con alguien que vive, digamos, siempre en un mismo lugar, es que tiene más calma para el armado de ese rompecabezas. Lo que ocurre en la vida diplomática es que ese rompecabezas a veces ocurre de maneras inesperadas o ocurre en un lugar que no esperábamos y siempre hay una cuota de incertidumbre que tenemos que sumar a lo evolutivo normal, que puede ser la niñez, la adolescencia, digamos, la adultez, y las diversas crisis que uno puede tener a lo largo de la vida, hay que sumarle los cambios que ocurren cuando uno se va de un país a otro. Con lo cual, lo que esto a lo que nos lleva es analizar bien qué ocurre por lo general con una familia en la partida, qué ocurre en la estadía y qué ocurre en el retorno. Lo que primero me gustaría decirles es que es muy difícil generalizar a veces, porque, digamos, cada familia es un mundo y las variables son casi infinitas en ese sentido. Entonces, lo que sí podemos ver a lo largo del tiempo es cómo algunas de estas cosas se repiten y qué soluciones tal vez podríamos encontrar. Empecemos por la partida, que significa, en todo caso, pensar qué dejamos, qué nos llevamos y, en el caso de tener una familia con hijos, en qué situación esos hijos están partiendo.
Este primer momento, que por lo general nos da, digamos, acá por lo menos se dan 45 días, es un momento de mucha logística, de mucha tensión, de emociones encontradas, de lágrimas en algunos casos. Esta es la parte complicada. Uno no puede saber qué es lo que, digamos, cómo esto, por ejemplo, puede afectar a los hijos, porque tal vez hay hijos que con mucho entusiasmo tomen el hecho de irse a otro lugar, pero tal vez hay otros que no, y tal vez hay una mezcla. Si hay varios, por ahí hay dos que quieren, uno que no quiere, con lo cual, digamos, las reacciones afectivas pueden ser muy diversas. Creo que tal vez lo interesante es ir viendo en el caso de quienes tengan hijos, o en el caso de las personas que, bueno, que están en pareja, es ir viendo, bueno, cuáles son las reacciones que uno suele tener, porque hay ciertas reacciones que sí uno repite en el tiempo y otras que por ahí pueden ser novedosas. Después está la estadía, por eso este primer momento es qué piezas nos llevamos. Cuando es un primer traslado, uno por lo general es más inconsciente de todas estas cosas, por suerte. Después uno empieza a ser más consciente, con lo cual, ¿qué piezas nos llevamos al principio? Uno trata de llevarse todas, después uno va pudiendo seleccionar mejor cuáles sí y cuáles no. En la estadía, este es un momento muy particular porque tenemos un primer año donde uno tiene que adaptarse a otro lugar, adaptarse a veces a otro idioma. Es un momento de acomodación y asimilación, del cual vamos a hablar ahora, y es un primer momento de un esfuerzo de adaptación importante. Aunque sea un lugar que uno quiere ir, ese esfuerzo de adaptación existe igual, porque uno, digamos, hizo un cambio y, digamos, todo organismo tiene un momento de homeostasis, un momento de crisis cuando se va a otro, cuando existe el cambio, y después tiende a querer volver a esa homeostasis. La diferencia es que cuando uno está en otro país tiene que volver a una homeostasis con un entorno diferente, y eso cambia las cosas en relación a una persona que por ahí tiene una crisis en un lugar y después, digamos, el volver a la homeostasis es posible que tal vez le resulte más fácil que aquella persona cuyo entorno es muy diferente. Y después, digamos, por supuesto, depende del lugar, digamos, que a uno le toque, si se acerca más a lo que uno quería o se aleja más de lo que uno quería, el esfuerzo de adaptación puede ser mayor o menor. La motivación puede ser mayor o menor. También va a depender el momento familiar, si uno está con niños pequeños o si uno está con adolescentes, digamos, todas esas variables pueden cambiar bastante el cuadro ¿no? De situación, el cuadro de rompecabezas. Y después el retorno, que yo considero que es el momento tal vez más difícil, porque es el momento más engañoso, cuando uno se está yendo a un lugar, suele tener ciertas expectativas, aunque después no se cumplan, pero hay ciertas expectativas, cierta motivación, cierta curiosidad tal vez por lo nuevo, que cuando uno retorna, por ahí uno cree que vuelve a lo mismo y resulta que uno ya no vuelve a lo mismo. Entonces, aparece lo que nosotros llamamos el extranjero en el propio país, ¿no? Porque uno cuando está afuera es un extranjero y se sabe extranjero. Uno cuando vuelve al país se cree que está, digamos, en su país y que tal vez la adaptación va a ser más fácil y resulta que tal vez no es así. Uno, porque las piezas del propio rompecabezas de uno han cambiado un poco o se han modificado. Y en el caso de los chicos, a veces lo que ocurre es que ese rompecabezas se armó afuera y uno, digamos, cuando vuelve le dice, bueno, mirá, este es tu lugar, este es tu país, y no lo sienten así. Sienten que las piezas son de afuera. Entonces tienen que como digamos, incorporar de alguna manera ciertas raíces que traen por, digamos, familiarmente, pero que tal vez no sienten. Con lo cual
ahí comienza algo muy importante de lo que vamos a hablar, que son los mecanismos de defensa que los seres humanos tenemos, y ahora les voy a decir qué son los mecanismos de defensa, y los mecanismos de afrontamiento, que son lo que vamos a utilizar para afrontar especialmente ciertas adversidades de la vida. A mí me gusta pensarlo como un huevo, ¿no? Todos tenemos, digamos, situaciones internas que deseamos proteger, y eso tiene como la forma de un huevo. Quiere decir que tenemos cierta protección, a eso le denomina un mecanismo de defensa. Los mecanismos de defensa están a los fines de proteger contra lo adverso, contra el dolor o contra lo displacentero. En definitiva, contra la amenaza. Los mecanismos de defensa, todos tenemos diversos mecanismos de defensa que nos son útiles para un determinado momento. Por ejemplo, cuando uno se va de un país a otro, a veces necesita implementar un poco más de negación de lo que le cuesta irse del lugar, porque necesita afrontar ese cambio de la manera más organizada posible. Otras veces necesita implementar otro tipo de mecanismos, como puede ser la racionalización, porque es necesario en ese momento intelectualizar las cosas y ponerlas más del lado de la lógica que del lado de la emoción. Como la idea no es explayarse en los mecanismos de defensa, sino más bien en los mecanismos de afrontamiento, la idea es poder mostrarles de manera muy simplificada, digamos, cómo estos mecanismos de afrontamiento, de acuerdo a si son positivos o negativos, nos pueden ayudar a, digamos, atravesar mejor un momento adverso. Hay un analista que dice que el tema no es no tener adversidades, sino el tema es saber cómo atravesarlas. Y coincido con eso porque creo que... Esperen, porque acá... no lo puedo pasar. Acá. Porque creo que eso es uno de los temas centrales dentro de lo que ocurre en la vida diplomática. Y esto tiene que ver con la posibilidad de adaptación. Yo les traje, digamos, un concepto de adaptación, pero la idea es un poco, digamos, no quedarnos con la teoría de eso, sino poder pasar a la práctica. La adaptación es la capacidad del aparato psíquico para tener en cuenta a su propia realidad interna y la existencia de una realidad externa ajena al propio funcionamiento mental, ya sea corporal o intersubjetivo, y la capacidad de realizar acciones para transformar en algún sentido aquellas realidades. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos un esquema. Vamos a poner el ejemplo de rompecabezas. Nosotros tenemos un rompecabezas preexistente. ¿Qué quiere decir? Que bueno, tiene que ver con nuestra crianza, con los padres, con la educación, con diversas cuestiones que nos van a permitir tener el rompecabezas de nuestra identidad. Cuando algo nuevo, digamos, hay ciertas acciones repetitivas que nos permiten decir, bueno, esta persona tiene buen humor, esta persona tiene mal humor, porque bueno, son acciones que al repetirse en el tiempo van moldeando la conducta. Entonces, un esquema, el esquema de nuestro rompecabezas sería que hay una acción que se repite y se generaliza, y entonces genera una conducta determinada. Para esto necesitamos dos acciones muy importantes. Una es la asimilación y la otra es la acomodación. La asimilación es la manera en que el organismo enfrenta un estímulo del entorno, cómo lo organiza en el rompecabezas, cómo incorpora una pieza del rompecabezas al rompecabezas general. Y la acomodación es la modificación que se genera en el rompecabezas general al incorporar esa pieza. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto es la acción por excelencia que todo el tiempo dentro de la vida diplomática va a estar utilizándose, o sea, el esfuerzo de adaptación.
porque todo el tiempo vamos a estar enfrentando situaciones nuevas, tanto sea cuando nos vamos afuera, como cuando estamos afuera, como cuando tornamos al país de origen. Entonces, lo interesante tal vez de esto es que a veces se nos pide que uno se adapte a un lugar, cuando esa adaptación es muy difícil que pueda hacer del todo, porque uno ya sabe que se va. Entonces ya empieza a implementar mecanismos de defensa contra no, digamos, no tener demasiado afecto puesto en el lugar, porque si uno tiene demasiado afecto, después irse es un lío. Después vamos a ver qué es lo que esto es lo que ocurre a veces dentro de las exigencias. Está la exigencia por excelencia de que hay que adaptarse. Esto es tanto sea para el funcionario o funcionaria, como para el cónyuge, como para los hijos. Y el problema es que es muy lindo desde la teoría, pero muy poco real desde lo práctico. Eh, si bien la idea es que cuando una familia, digamos, tiene uno de estos cambios, finalmente todos puedan adaptarse, también es importante que veamos que la adaptación en cada uno puede ser muy diferente. E incluso puede ocurrir que alguno no se adapte del todo, o le cueste adaptarse a un lugar, o finalmente sea feliz cuando se va de ese lugar porque no se adaptó. Y entonces, digamos, por lo menos esa persona va a estar contenta de irse. Entonces, bueno, estas son las cosas que hay que, digamos, ir viendo. Algo importante a diferenciar entre la adaptación, por ejemplo, y la sobreadaptación, es que en la adaptación, si bien puede haber un momento inicial de desadaptación, que significa que uno no se adapta, esas piezas con el tiempo se pueden ir acomodando y encajando, y pueden ir encajando. Con lo cual hay una cierta desadaptación inicial que les diré sería hasta esperable. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber ciertos síntomas, especialmente pensando en los niños o en los adolescentes, en donde uno tal vez se necesite la paciencia para, digamos, dejar especialmente que en el primer año esos síntomas se estén dando vuelta. ¿Esto qué quiere decir? Tristeza, falta de amigos, digamos, encerrarse hoy en día más comúnmente en el cuarto y estar con las maquinitas, digamos, tener una mayor sensibilidad. Bueno, son todas situaciones que en realidad los padres, por lo general, desearían que eso no se dé, pero yo les diré que esto es como las vacunas. A mí prefiero que cuando un chico le voy a dar una vacuna llore, porque le va a doler y lo sabe, que un chico que pone el brazo y no hace nada, porque ese chico, digamos, no sabemos si pone el brazo y no llora porque está queriendo contener todo eso, porque está queriendo hacer que puede afrontar eso, pero en el fondo, digamos, eso se parece más a la sobreadaptación que a la adaptación, porque en la adaptación, por lo general, hay una parte de uno que tiende a querer escaparse de las cuestiones dolorosas o de las cuestiones que no le gustan o de las cuestiones. En la sobreadaptación lo que ocurre es una adecuación exagerada a la realidad externa, pero esto tiene un precio para la realidad interna. A veces cuando, digamos, una familia se va de un país a otro, están todos muy contentos porque en el primer año nadie hizo ningún síntoma, todo se ve muy feliz y resulta que empieza el segundo año y alguno de los chicos empieza a tener dificultades, ¿no? O empieza, o durante el primer año estuvo fantástico y el segundo año ya no está tan fantástico. Muy bien. Después tenemos otro de los aspectos importantes, que es el cónyuge o la cónyuge. Acá me gustaría detenerme un poco porque, digamos, este aspecto requiere en el mundo de hoy, que es un mundo muy diferente del de hace unos años,
tener en cuenta los cambios, ¿no? La renuncia hoy a un proyecto propio es mucho más difícil que la renuncia hace 50 o 40 años a un proyecto propio, por la estructura social que existía antes y por la estructura social que existe ahora. Con lo cual, en el caso de la o el cónyuge, les diré que tiene un desafío importante, que es renunciar a un proyecto propio para acoplarse a un proyecto que es ajeno y hacerlo propio. Porque tiene que poder hacerlo propio, ya vamos a dar una charla sobre eso, pero tiene que poder hacer un proyecto ajeno propio. Eso no siempre es tan fácil como parece. Hoy en día es más difícil porque a veces esto significa la renuncia a la profesión, la renuncia, no sé si a la profesión, pero por lo menos a poder ejercer esa profesión de manera, digamos, continua, con lo cual también implica un gran esfuerzo de adaptación. Y como por lo general la o el cónyuge es la persona que queda absolutamente sin ninguna estructura, porque, digamos, el funcionario o funcionaria, digamos, va a otro lugar con algo organizado, digamos, sabe que al día siguiente tiene que ir a trabajar y eso ya es un enorme organizador. Y los chicos, con mayor o menor adaptación, tienen por lo general la escolaridad, que también implica un mayor nivel de, digamos, organización. La o el cónyuge tiene que, como decimos a veces, reinventarse. Y esto significa, a veces, en el buen sentido, descubrir otros aspectos de uno. A mí me gusta pensar, en parte, a la familia diplomática con todas sus contradicciones, con todo lo que se le pide que es contradictorio. Ya hablamos de que se le pide que se adapte, pero a su vez que no se adapte demasiado, lo cual ya es una contradicción difícil de manejar. Es como tener un freno y un acelerador al mismo tiempo. Es complicado. eh, entonces, hay algo en lo que me quiero detener, que es en dos situaciones que hace mucho tiempo que escucho. Yo he hecho muchas entrevistas a padres y también a los chicos. Y quiero hablar de dos aspectos principales que tienen que ver con qué ocurre con los padres, como uno de los sentimientos más comunes que he encontrado, y qué ocurre con los hijos. Con los padres ocurre que tienen siempre como un sentimiento de culpa, un sentimiento de culpa que les cuesta mucho sacarse de encima, siempre están con culpa de que sacan a los chicos de un lugar, los ponen en otro, les exigen. Por otro lado, a su vez, la funcionaria o el funcionario siempre están como exigidos, están exigidos laboralmente, digamos, tienen que adaptarse rápidamente, tienen que, digamos, poner una energía en el trabajo para que las cosas salgan bien, tienen que adaptarse a su vez a un grupo nuevo, digamos, de trabajo, que tampoco es fácil en ese sentido para la funcionaria o el funcionario. Esto no es un tema fácil hoy, el tema de la grupalidad, el tema de poder, digamos, llevarse bien. No nos olvidemos que cuando uno está afuera está muy solo también, no están los amigos, no están los parientes. Eso genera dos cosas, por eso hablamos de familia centrífuga y centrípeta. ¿Esto qué quiere decir? Que forzosamente la tendencia va a ser a que la familia se una, porque aunque sea destiempo y aunque sea cada uno a su ritmo, digamos, todos sufren el mismo cambio y eso tiende a la unificación. Y a su vez, esto implica también, digamos, como cierta tendencia a querer encontrar dentro del grupo de trabajo y una especie de familia sustituta. Lo que ocurre, digamos, a veces es que esa familia no se llevan tan bien todos, o, digamos, los cambios dinámicos de los grupos no son tan fáciles, o uno tenía un grupo y de repente se fueron tres y se genera otro grupo, y esa parte es a veces complicada.
Por otro lado, es una parte muy importante porque hay lugares, no en todos los lugares, pero donde, digamos, los únicos conocidos que uno tiene son del ambiente laboral. Eso por el lado de los padres. Siempre tienen estas cuestiones de culpa y exigencias y ciertos ideales que la misma profesión en algún lugar obliga a cumplir. ¿Esto qué quiere decir? Que uno tiene que un poco cumplir con el ideal de representar bien al país, y eso también incluye en algún lugar a la familia. Entonces, tener algún chico con un problema, tener algún chico que no se adapta, bueno, todas esas cosas es como que generan cierta tensión, ¿no? Y el cónyuge, por lo general, es el que tiene que equilibrar esas tensiones, las tensiones entre, digamos, el funcionario o funcionaria que está, digamos, trabajando y tiene las tensiones laborales, y los chicos que tienen sus tensiones de adaptación escolar, de adaptación a un nuevo grupo de amigos, etc. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto? ¿Cómo abordamos esto? Tal vez el mejor consejo que yo puedo dar es a veces aprender a correrse de lo ideal, de qué es lo ideal, porque digamos, nosotros ya tenemos una representación que tiene que ser bastante ideal, pero eso no es la realidad por lo general. Como dice una supervisora eh, amiga mía, la realidad nunca colabora para estas cosas, y es verdad, no colabora. Pero también es verdad que si no ponemos un poco de realidad a esto, nos frustramos pensando que todo va a ser maravilloso, y no, digamos, ni una cosa ni la otra. Va a haber cosas que van a llevar mucho esfuerzo, vamos a tener, yo siempre les digo que me parece que en cada lugar que uno va tendría que hacer una especie de recontrato, un recontrato donde uno se sienta con la pareja y le dice, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en este momento? Un recontrato donde uno también dice, bueno, ¿cómo están, si tenemos hijos, cómo están nuestros hijos en este momento? Digamos, hay dos que se adaptan, uno que no, bueno, tal vez haya que prestarle más atención en este momento a uno. Y después, digamos, y después se desequilibra el asunto y ese que estaba mal empieza a estar bien y el otro empieza a estar mal, y entonces prestarle más atención a ese que está. Creo que hay algo que es muy importante acá, que es la flexibilidad. A veces los ideales, tantos ideales nos impiden esta situación de flexibilidad, y creo que eso es algo que hay que incorporar. La flexibilidad y saber que los hijos por lo general tienen un sentimiento muy particular, que es la bronca por no poder elegir y por no poder decidir ciertas situaciones, y por sentirse a veces exigidos en esto de tener que adaptarse y volver a empezar, y ser el nuevo, y ser el que tiene que de nuevo volver a, digamos, iniciar sus amistades. Desde este lugar, lo que les puedo decir es, a veces hay que dejar que esos sentimientos sean. En mi propia experiencia personal, como hija de diplomático, era una gran escandalosa cada vez que me avisaban que me tenía que ir de un lugar. Entonces nadie nunca quería decirlo, digamos, ¿no? Eh, Creo que a veces si uno pudiese, digamos, aceptar que, digamos, cada uno recibe esa noticia de manera muy particular, porque además piensen que uno le está diciendo en alguna medida a un chico, adaptate, 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 te tenés que adaptar. Una vez que ese chico se adapta, porque otra cosa sensacional en los hijos es que por lo general el mecanismo de adaptación está bastante más aceitado que cuando uno es adulto. Finalmente los chicos se adaptan, y finalmente se adaptan para que uno le diga, no, y ahora que te adaptaste, ¿qué tal si nos vamos? Entonces, de nuevo inicia, ¿no? El mecanismo mediante el cual nos van a decir, nos están cargando. No, no, la verdad es que no nos están cargando, pero el sentimiento puede ser eso, puede ser de, bueno, al final que me piden que me adapte, pero entonces cada vez que me adapto me tengo que volver a ir. Por eso a veces es mejor poder decirle a un hijo, mira, te entiendo que tengas bronca, te entiendo que no te adaptes, te entiendo que este lugar no te guste tanto. Tal vez
busquemos lo positivo de este lugar, busquemos qué es lo que podemos hacer que te haga sentir mejor. Pero no metamos estas cosas bajo la alfombra, porque estas son las cosas que después generan estallidos en otro momento. Estas situaciones de necesitar demasiado que un hijo se adapte lo lleva por lo general a una situación de sobreadaptación y no de adaptación. Y eso puede ser puede ser un problema en el futuro. Entonces, esta familia en movimiento, por lo general, implican 3 migraciones en una, que no siempre se tienen en cuenta como tal. Uno es la migración del funcionario o funcionaria, que es una migración más organizada, porque es la migración donde la persona sale de un lugar trabajando y entra a otro lugar trabajando y además teniendo una red vincular. Ahora vamos a hablar un poquito de las redes vinculares. Una red vincular que le puede gustar más o le puede gustar menos, pero que, digamos, lo va a organizar y le va a dar en alguna medida un ámbito de contención. Después tenemos a la cónyuge o el cónyuge, que como dije con anterioridad, va a ser la persona menos institucionalizada y va a ser, por lo general es la persona que tiene que ser el GPS de la situación, tiene que empezar a ver dónde está el supermercado, dónde, digamos, se lava la ropa, dónde compramos esto, y a veces en situaciones de mucha soledad, ¿no? Y después vamos a tener a los hijos y a las hijas que van a tener, digamos, la situación de institucionalización, pero de no haber decidido irse, con lo cual hay una organización mayor, pero tal vez una desadaptación mayor también. Porque, repito, la situación de no elegir dejan los hijos como este vacío de la pregunta ¿y por qué? ¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué tengo que hacer esto si no quiero hacerlo? Y de los padres como un poco la ansiedad de decir, no, bueno, pero adaptate, adaptate, adaptate. Y a veces yo le diría a los padres que en ese sentido se puedan tomar su tiempo, puedan estar tranquilos en saber que a veces esa adaptación no tiene ni va a ser completa. Y que uno tiene que ser tal vez lo que ocurre muchas veces, o lo que yo he visto que ocurre muchas veces acá, es que no se habla de las vivencias, digamos, porque uno no quiere hablarle del lugar para que no extrañe, porque uno no quiere, digamos, mencionar a los amigos por las dudas. Y yo diré que es al revés. Yo creo que es al revés, que acá se debería poder hablar familiarmente de las vivencias de cada uno, porque uno se sorprendería tal vez de que en algunas cosas puedan no estar de acuerdo, pero en otras pueden coincidir. Y además hablar de estas cosas, yo creo que, digamos, ayuda mucho a que la persona pueda descargar, especialmente los niños o los adolescentes, lo que tienen adentro y que eso no sea vivido como algo malo. ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de situaciones, especialmente en los adolescentes y en los chicos, bueno, recaen sobre la autoestima, recaen, no nos olvidemos que ir a otro lugar implica que nos van a estar viendo desde otro lugar, nos van a estar viendo de otra arista. No es que uno se transforme tanto como ser humano cuando se va a otro lugar, porque hay ciertos aspectos de la identidad que se mantienen, pero sí uno descubre otros aspectos de la identidad. Sí uno descubre que por ahí en ciertos lugares a un chico lo ven como el extranjero cool y eso lo hace sentir bárbaro, y en otros lugares lo ven como el extranjero con el que no hablan. Entonces, eso es mostrar distintos aspectos a la persona de cómo lo ven a uno. Y yo creo que eso es un punto importante de charla familiar, que puedan charlar respecto a qué ocurre con esto. Por supuesto no va a ser lo mismo, digamos, acá hay edades evolutivas que van a tener características muy diferentes. Una cosa es lo que ocurre con un bebé, que lo que va a necesitar por lo general es tener a los padres, digamos, en una buena relación.
digamos, después los niños pequeños, por lo general, como no salen tanto, bueno, por ahí si los padres se adapta mejor. Y después cuando arranca la escolaridad, bueno, ahí ya tenemos situaciones en las cuales vamos a ver más diversidad. Vamos a ver quién se adapta más, quién se adapta menos, quién tiene más amiguitos, quién tiene menos, quién extraña, quién llega al lugar y se siente el lugar y después se quedó italiano toda la vida o francés toda la vida. Y algo importante que hablé antes, que uno tiene esta situación de la familia, por un lado, unida, pero por otro lado, también a la familia que cuando los chicos empiezan a entrar en la edad de la adolescencia o en la edad de la facultad, bueno, uno se puede encontrar de repente que toda esa familia están todos en distintos continentes y entonces esa familia que funcionó muy unida durante mucho tiempo, resulta que ahora está cada uno en un continente diferente. Y eso también es algo a veces difícil de asimilar, que los hijos queden viviendo en otro lugar, que bueno, que uno, digamos, y para los hijos, que los padres, bueno, cuando envejecen, digamos, uno no los pueda visitar con la frecuencia que desearía. Con lo cual son todas situaciones en las cuales uno no puede decir, bueno, esta vida va a ser así. Hay un tema que no lo vamos a poder abordar hoy, pero que tiene que ver con los niveles de incertidumbre con lo que vive la familia diplomática, que son mayores que en otros lugares, ¿no? La familia diplomática, por un lado, tiene un aspecto en el que tiene que crear nuevas redes vinculares que son muy importantes. Yo creo que las redes son un enorme sostén. Creo que eso conlleva cierta incertidumbre, que uno no sabe qué red le va a tocar. Uno tiene su red familiar, que es la red de siempre, pero esa red queda acá. Y después tiene digamos, una red que es una familia que a veces se va armando con la gente que está en el mismo lugar que uno. Y además empieza a ocurrir algo con respecto a las redes que tiene que ver que uno empieza a relacionarse más con la gente que hace en la misma vida que uno, porque uno va quedando un poquito afuera del resto. Porque los amigos cuando uno vuelve, no sé, siguen haciendo su vida y uno no se puede incorporar del todo, o se incorpora, pero bueno, ya hay cosas en las que ya la problemática que tiene respecto a los hijos es diferente, porque entonces lo mismo ocurre con los hijos. Los hijos por lo general cuando van a colegios internacionales se encuentran con situaciones más parecidas a las que se encuentran, por ejemplo, cuando vuelven al país y los colegios no tienen tanta apertura como pareciera. Tema de otra charla. Bueno. Después tenemos algo importante respecto a, por lo menos para poder generalizar un poco, que tiene que ver con las distancias. Digamos, hay una lógica que dice que a mayor distancia, mayor diferencia y mayor esfuerzo de adaptación, que no quiere decir que todos, cuando van a China, utilicen ese mayor esfuerzo de adaptación. Lo que pasa que tal vez a nivel más inconsciente el esfuerzo va a ser mayor, por ejemplo, a nivel cultural, lo cual no quiere decir que no se adapte inmediatamente si el lugar le encantó o la diferencia de Oriente y Occidente le parece maravillosa y adapta todas digamos, las modalidades de Oriente, por ejemplo, ¿no? La distancia también va a generar un mayor esfuerzo de adaptación. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, una geografía muy diferente a veces, un idioma diferente, un clima diferente. Hay lugares donde es más difícil estar, Noruega, por ejemplo, el clima, el oscurecer muy temprano. A nosotros nos cuesta mucho, a veces, no estoy generalizando, pero no quiere decir a todo el mundo, cuesta mucho esta situación a veces del cambio de clima, la falta de sol, no tener, digamos, el calor, bueno. Con lo cual, todas estas situaciones, digamos, que hacen a la diferencia,
tienen su punto en contra, que tiene que ver con esto. Uno tiene que hacer un esfuerzo de adaptación que a veces es un sobreesfuerzo y no sabemos muy bien hasta que uno no vuelve al lugar de origen qué pasa con todo ese rompecabezas, si está más desarmado, menos armado, si se nos quedó una pieza allá, digamos, eso se sabe recién cuando uno retorna, con lo cual a veces es difícil predecir. A veces un chico puede tener un muy primer año malo y después un muy buen año. Lo que sí, uno puede, digamos, sí pensar es que es siempre un sacudón, como si uno metiese digamos, el rompecabezas en una caja, sacudiese un poco y después vuelve a armar las piezas. Algunas piezas van a haber quedado armadas, otras se van a haber desarmado en la caja y hay que volver a armarlas. Yo siempre cuento un caso de una persona que vi durante mucho tiempo estando una niña, que empecé a ver a los 6 y la sigo viendo hoy, pero digamos, el periodo que yo la vi estando afuera fue de los 6 a los 10 aproximadamente, y nosotros nos juntábamos en un juego que se llama Roblox, que los chicos por lo general la conocen, que tiene la particularidad de que uno puede armar su propio muñeco para poder encontrarse virtualmente con otro. Es muy interesante ese juego porque por lo general cuando se comienza preguntando ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? Para juntarse, digamos, y por lo general sí, estoy acá saltando porque el otro tiene otro personaje. Bueno, nosotros estuvimos 5 años jugando con 2 personajes que eran los mismos siempre, que se juntaban en distintos escenarios, hacían distintas cosas, digamos, se puede jugar a distintas cuestiones. Y cuando esa persona volvió, como estábamos en el medio de la pandemia, seguíamos con el juego. La diferencia fue que al volver, esto me dio una gran lección a mí de lo que es algo que a veces no se puede transmitir. Cuando volvimos, en un momento dado yo no me acordaba mi contraseña para poder entrar a mi personaje. Y, digamos, esta persona me dice, que es una niña, no importa, no importa, lo borramos. Yo no tuve tiempo de decirle, no, espera, porque digamos que ella apretó el botón y ese personaje desapareció, ¿no? Y yo creo que lo que ella me estaba mostrando era un poco lo que ella sentía en el momento que le sacaron todo y ese personaje que ella tenía ya no existe. Y volvimos a armar otro. Ese otro personaje tenía algunas cosas parecidas al anterior, pero otras no. Pero especialmente en los chicos hay un sacudón importante en la identidad y eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay distintos síntomas que se pueden dar. Lo que les voy a pedir, porque ya falta poco, es que si tienen algunas preguntas, las pueden ir haciendo por chat y se les va a responder al final de la exposición. Esto me olvidé decírselos al principio, perdón. Bueno, los síntomas pueden ser muy diversos. Yo puse acá algunos, la dificultad para aprender en un nuevo lugar, porque a su vez tienen un nuevo sistema. A veces los chicos se los ve cansados, que es un poco un síntoma medio de estar depre en algunos momentos, la tristeza. Algo que me preocupa bastante, y esto sí hay que prestar atención, es a la falta de curiosidad cuando van a un nuevo lugar y no quieren saber nada de ese nuevo lugar y uno no los puede sacar de ahí. La irritación, ¿no? Esto, repito, son todas cosas que pueden ser muy comunes en un primer momento, después por ahí si se extienden en el tiempo es donde hay que prestar atención, ¿no? La baja autoestima, que eso es algo, digamos, que puede darse, digamos, más que en otros niños, porque son niños más expuestos a la mirada del otro, a lo que el otro va a pensar de uno, cosa que no ocurre cuando uno está en un mismo colegio, en un mismo lugar. Por lo general uno tiene su identidad, lo conocen a uno conoce al otro y siempre más o menos dentro de los cambios normales es la misma persona. Acá la mirada del otro puede ser muy diferente de acuerdo al lugar donde esté uno.
Todas estas cosas que les cuento son cosas muy poco estudiadas, porque nosotros estamos dentro de una población muy pequeña en ese sentido. Entonces siempre hace más ruido la migración del exilio o la migración del refugiado o la migración, porque son migraciones mucho más terribles, pero por otro lado también es importante poder, digamos, ahondar en este tipo de migraciones que tienen sus particularidades. La baja tolerancia a la frustración, también uno puede ver eso en todos, por lo general, todos con cierto nerviosismo, por ahí al principio, por ahí antes de irse, por ahí al llegar. El oposicionismo, cuando todo es no, no, no. Y lo que hay que ver es si esto perdura en el tiempo. La desconfianza es otra cosa que hay que trabajar bastante, porque una persona que todo el tiempo tiene que estar cambiando lugares también desconfía más, también tiene que ver con esto que hablamos antes, de bueno, la adaptación, la sobreadaptación, me piden que me adapta, pero después me tengo que ir y entonces al final me tengo que adaptar, no me tengo que adaptar. Bueno, eso genera ciertas situaciones de desconfianza. Y ahora viene la parte linda, porque, digamos, hemos hablado de las dificultades, pero también hay una parte que es muy interesante. Esta parte que es muy interesante tiene que ver con justamente poder ver lo que la otra edad, lo que el otro nos da y nos enseña, lo que nos enseña lo diferente. Yo les diré que esto los chicos, para los que tienen chicos chicos, van a tener que tener paciencia, pero se ve a partir de los 20 y pico. Se ve cuando los chicos entran a la universidad y ven cómo otra persona les dice, qué interesante esta vida que hiciste, qué interesante que estuviste en otros lugares, qué bueno que sabes varios idiomas, qué bueno esta experiencia que tuviste acá. Ahí yo creo que los chicos jóvenes empiezan a tener una mayor conciencia de todos esos aspectos positivos que tal vez en el momento de la bronca, del cambio, de no poder elegir, porque piensen que en esta edad, ya más grandes, ya hay una posibilidad de elegir. Esa posibilidad de elegir me parece que reduce estas situaciones de bronca del no elegir y permite que empiece a aflorar esto positivo. Permite que empiece a aparecer esto que tiene más que ver con, bueno, qué distinta que es una mente abierta a culturas que uno ha visto, a por ahí una mente que por ahí no tiene la capacidad de ver situaciones diferentes, que no tiene los idiomas que tiene la persona que vivió afuera y que va a saber ciertos idiomas a la perfección, que va a poder trabajar en una multinacional, que va a poder, digamos, hacer situaciones laborales que hoy en día con la globalización son muy importantes e interesantes. Entonces, acá aparece la parte de las oportunidades. Hay todo un periodo donde tal vez estas situaciones y estas oportunidades que uno se las repite a los chicos desde que son chicos, pero que a los chicos no les interesa, porque a un chico no le interesa que le digas que cuando sea grande va a poder hacer esto, va a poder hacer esto otro. Entonces, yo dejaría para la parte más de los pequeños, la parte de tratar de entender que puedan tener más situaciones eh, y más síntomas, y a su vez para la parte del cónyuge entender que tiene que hacer un enorme esfuerzo y una enorme renuncia, y también un enorme esfuerzo de, digamos, no tener la mejor situación a nivel, digamos, seguridad, porque el cónyuge no tiene la seguridad laboral que tiene el funcionario o la funcionaria. Y eso es algo que acá, por lo menos en nuestro país, en algún momento habría que abordarlo, pero bueno, no es para hoy. Esto lleva al último punto, que me parece un punto importante, que es los aspectos de resiliencia. Con respecto a la resiliencia hay muchos conceptos, pero a mí me gusta un concepto en particular que aborda la vulnerabilidad y aborda la posibilidad de no siempre estar magnífico. Hay gente que dice que se nace resiliente, yo no creo en eso, yo creo que uno, digamos, tiene momentos de mayor resiliencia o no, y esos momentos de mayor resiliencia lo que permiten es que a pesar de la adversidad
podamos transformar una situación en positiva, que es un poco lo que pasa y lo que yo creo que a lo que deberíamos apuntar en la familia diplomática. No a que no exista la adversidad, no exista la desadaptación, no exista que los chicos tengan síntomas o los adolescentes o el cónyuge, sino a la posibilidad de que estos mecanismos de afrontamiento, que fue de los que hablamos hoy, sean positivos. Que sean positivos permite una posibilidad de transformación y elaboración de los cambios del entorno muy importantes. ¿Esto qué quiere decir? Que aceptemos que este rompecabezas en transformación no siempre va a encajar a la perfección. Por ahí a veces tendemos a querer, como les dije antes, que ese rompecabezas encaje perfectamente y ese rompecabezas no encaja perfectamente. Y está bien que así sea, porque justamente es un rompecabezas que trae muchas piezas de afuera, que trae muchas piezas de otros lugares y no necesariamente siempre tiene que amoldarse a la perfección. Esto también es para darles a los padres y a sus culpas una tranquilidad, que es que no tienen que exigirse tanto tampoco ustedes en esto de que todo tiene que ser adaptarse al 100% o todo tiene que ser, a todos nos tiene que gustar este lugar por igual o todo tiene que ser, bueno, a todos les tiene que ir bien, porque eso va a tener sus variables que no pueden saber ustedes y que no puedo saber yo tampoco. Lo que sí podemos saber es que si esas síntomas o esas variables perduran en el tiempo, sí es importante tal vez hacer una consulta, sí es importante tal vez dar el tiempo necesario o el tiempo suficiente para que esos síntomas bajen un poquito. Eso yo les diré que lleva no menos de un año, por lo general, entre 6 meses y un año, poder decir, bueno, ya tenemos una nueva casa, ya tenemos todo lo que queremos de esta nueva casa acá y ya estamos adaptados a lo que se llama, digamos, la vida cotidiana de ese nuevo lugar. Por lo general eso es cuando uno ya conoce el supermercado, ya sabe dónde ir, ya sabe dónde está el colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensarlo como un rompecabezas en transformación y un rompecabezas en transformación que nos va a dejar algunas piezas que no vamos a volver a encontrar, pero otras piezas que van a encajar, digamos, un poco reemplazando aquellas que no encontramos. No va a ser un rompecabezas perfecto, pero sí va a ser un rompecabezas interesante. Con lo cual, me gusta terminar con esta frase de Thoreau que dice así, y que creo que rescata aquellas cosas importantes de la vida y de la adversidad. Fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, hacer frente solo a los hechos esenciales de la vida y ver si era capaz de aprender todo lo que la vida me tenía que enseñar. No quería descubrir a la hora de la muerte que no había vivido. Me gusta esta frase porque creo que rescata esto de que a veces vivir implica cosas buenas y a veces vivir implica cosas malas, pero de todas ellas creo que tenemos en esta vida diplomática un aspecto muy interesante que es poder rescatar todo y poder armar con eso, digamos, una vida muy interesante. Entonces, con esto me despido. Antes de despedirme, quiero agradecer a Alicia Falkowski, que es la ministra, que es nuestro enlace con el APSEN, agradecer al APSEN a su vez, y agradecer a la subcomisión familia que se movieron para que esto sea posible y para que este año podamos seguir con estas charlas. Con lo cual, muchas gracias y también quiero agradecer a mis padres, quienes han permitido que hoy yo esté aquí. Así que, bueno, si alguno tiene alguna pregunta, bueno, los escuchamos.
¿Qué tal? Yo tengo una pregunta cortita. Muchas gracias por la charla, la verdad, súper interesante, Valeria, excelente. Gracias. No, una pequeña opinión sobre el tema de los colegios tipo internacionales, como el Liceo Francés y demás, que bueno, por ahí uno los busca para reducir un poco la incertidumbre de los traslados y esas cosas. Bueno, ¿qué nos podrías decir sobre eso? Muchas gracias. Miren, lo que les puedo decir sobre eso es un poco la misma experiencia que me han traído ustedes en los diversos momentos que los he entrevistado antes de las partidas. Yo creo que eso, lo que les puedo decir es que me parece que es una opción que hoy en día la gente joven toma bastante al inicio. Hay gente joven que dice, bueno, yo quiero que mi hijo vaya al liceo francés y elige medio esa beta. A veces tienen la suerte de poder continuar con eso de colegio internacional, al igual que, que el americano o el inglés. Son elecciones, lo que les puedo decir de eso es que a veces, digamos, es muy personal, por un lado, hay veces hay personas que prefieren, por ejemplo, cuando están en ciertos lugares, que los colegios vayan, que los chicos vayan a los colegios públicos o a los colegios de ahí, especialmente si el idioma es el idioma castellano. Eh, y otras veces lo que sí puedo decir es que en el colegio internacional lo que sí va a suceder es que el chico se va a encontrar con una situación en donde va a encontrar a chicos con algo más parecido a ellos también, y eso un poco unifica. De la otra manera, a veces también lo que ocurre es que el chico es como, bueno, es el distinto y eso genera también algo lindo y otras veces no. De todas formas, todo esto es relativo a la circunstancia en la cual las personas salen, edades, momento evolutivo, situación de la pareja, situación de los padres aquí, situación monetaria, ¿no? Porque a veces hoy en día si uno tiene varios chicos, todos a colegio privado internacional, no es tan simple, ¿no? Pero sí les puedo decir esto, que en mi experiencia, en los colegios internacionales el chico encuentra un otro que le pasa lo mismo y que hace la misma vida. Y eso a veces ayuda a que el esfuerzo de adaptación sea menor, lo cual no quiere decir que si va a un colegio del lugar público o no tenga la misma adaptación. Y los mismos sistemas, ¿no? Una de las cosas que ocurren muchas veces es que los sistemas pueden cambiar mucho si uno va primero a una internacional y después a una, digamos, los sistemas cambian y el chico por ahí sí tiene que hacer un esfuerzo, digamos, cognitivo también mayor, ¿no? Porque piensen que a veces está el idioma en juego, piensen que a veces hay varias cosas en juego y entonces desde ese lugar eh, a veces hay que compensar. Yo siempre digo que esto es la ley de la compensación. Si nosotros vamos a hacer una cosa y vemos que el chico tiene que hacer un esfuerzo demasiado grande y que el chico le cuesta ese esfuerzo. Hay chicos que son una luz y nunca tienen ningún problema cognitivo porque son muy veloces para el cambio cognitivo que tienen que hacer. Y otros chicos que ese cambio cognitivo les cuesta mucho más, por ejemplo, en matemática, en física, en historia o en geografía, que son todas materias que tienen que, digamos que una cosa es estudiarlo acá, otra cosa es estudiarlo en España, otra cosa. Entonces, hay algo que sí, no les dije antes, pero que me parece importante, que el autoconocimiento, tanto de uno mismo como de la familia, es importante en esto. Por eso yo digo, cada lugar tiene que haber como un a, volver a recapitular y decir, bueno, ¿cómo estamos en este lugar? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos en este lugar? ¿Y cómo están los chicos en este lugar? Mengano no se adapta a este colegio, bueno, hay posibilidad de que se cambie, no hay posibilidad de que se cambie, esperamos un poco más a que se cambie porque recién pasaron 6 meses y por ahí necesita un tiempito más. Creo que el poder mantener este aspecto de flexibilidad y no ir pensando que todo tiene que ser ideal, tiene que ser perfecto, abre puertas, no las cierra, las abre y permite que uno también baje la ansiedad, los padres en especial, ¿no? Bajen la ansiedad, permite que uno también pueda aceptar que por ahí no todo va a salir bárbaro y dos se van a adaptar, uno no.
que los chicos son distintos, son diferentes, y por ahí hay 3 que están contentísimos y siempre lo están, y uno que nunca lo está, y entonces, bueno, a ese va a haber que dedicarle tal vez un mayor esfuerzo de comprensión, con lo cual lo que te puedo decir es eso. Pero no sé si contesté a la pregunta, pero creo que como depende de tantas variables, lo que sí te puedo decir es que por lo general hoy en día lo que observo mucho es que los padres planifican más de entrada eso, ¿no? Como si ya de más, antes no era tan así, me parece. Ahora ya de jóvenes suelen decir, bueno, lo empiezo a mandar acá para después que continúe con el mismo sistema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Valeria, ¿qué tal? Carlos, estoy acá en Angola desde hace un mes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ah, buenísimo. Ahí prendo la camarita. Tanto agradecerte, llegué medio tarde. Yo participé con mi mujer hace 3, 4 años antes de la pandemia, que estaba en el ISEN, una charla, contenido parecido que nos vino muy bien. Eh, y hasta ahora con los chicos nos está yendo bastante bien, diría. Tengo una de 5 y otro de 2. Creo que el de 2 como que manifestó más incomodidad. El tercer día decía, bueno, vamos al avión, volvamos a casa. Y la otra le decía, no, Andrés, ya estamos acá. Bueno, fue muy interesante. Mi pregunta, y en tanto agradecer también en la entrevista cuando fuimos a Dizal, que nos dieron la posibilidad de si había algún tema de hablarlo, que, bueno, por ahora no surgió. O sea, dificultades surgieron, pero no al nivel que, digamos, necesitamos ayuda externa. Pero mi pregunta era por lo siguiente, quizá una pregunta medio ingenua, pero a la hora de planificar las salidas, yo veo que en algunas licitaciones se hace esto de, bueno, licitamos para septiembre, para octubre, para noviembre. En el caso nuestro era inmediata, eso de algún modo lo sabíamos, y es muy poco tiempo lo inmediato. Al mismo tiempo tardó mucho tiempo, o sea, tardaron prácticamente 2 meses en salir el resultado, entonces es como muy difícil organizarse. Teniendo chicos muy chicos, 2 y 5 años, todavía sin primaria, no fue lo complicado que podría haber sido en otro contexto con chicos más grandes, pero digo, estando ahí en la órbita de CECIN, ¿hay algún tipo de consulta a DISAL, es decir, de considerar estos elementos que cuando uno sale con familia realmente cambia mucho la posibilidad? A nosotros se nos pasaron todas las inscripciones de los colegios internacionales, las perdimos porque no salía la licitación. Después, o casualidad, encontramos un jardincito muy lindo, muy cerca del departamento, pero tenemos el problema para el año que viene de anotarla en el portugués o en el francés, o veremos. Pero no sé si es, quizá es una pregunta solapando un reclamo, pero si tienen algún tipo de consideración, digamos, porque creo que es importante, al menos desde mi óptica y para el futuro, es decir, saber, tener previsibilidad, porque me muevo, el funcionario soy yo, pero se mueve toda la familia, digamos, y es mucho más complicado, digamos, cuando uno no sabe y está en la incertidumbre, que se suma a la incertidumbre de a dónde voy a vivir, qué voy a hacer, qué va a hacer mi mujer, cómo nos vamos a sentir, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, sí, te voy a contestar, y si me echan, Carlos, te llamo después. No. Lo que estás diciendo es algo muy importante. Desde la subcomisión es algo que nosotros hablamos mucho, y cuando yo hablé de los 3 ciclos, del ciclo de partida, estadía y retorno, también dije que creía que algunas de esas situaciones estaban descuidadas, y yo creo en eso. Creo que tenemos que prestar más atención. También creo que en parte esto ocurre porque se sabe poco de esto, y entonces por ahí no se le da importancia a ciertas cuestiones que se le debería dar importancia.
una de esas situaciones creo que tiene que ver con esto. Creo que tiene que ver con el ser más cuidadosos, tal vez con situaciones de organización que pueden cambiar bastante ciertos resultados, ¿no? A veces que un chico pueda terminar su ciclo en un colegio significa que pueda despedirse de una manera diferente, así le cortan eso en la mitad, porque no se puede despedir, porque digamos, ¿no? Yo creo que son situaciones que entre todos, porque acá es una situación en donde todos tenemos que empezar a tal vez reclamar un poco más estas cosas, que tienen que ver con prestar atención a este tipo de situaciones de organización, que yo creo que son de logística. Nosotros vivimos en un país con bastante incertidumbre, esto agrega más incertidumbre, tal vez mucha más incertidumbre de la que uno debería tener, que ya se tiene por naturaleza, pero sí creo que esto es algo que hay que modificar entre todos. No se va a poder modificar, una persona no lo puede modificar. Creo que es un trabajo que todos tenemos que hacer, de prestar atención no solo a las partidas, que son momentos de mucha tensión también, sino también a los retornos, porque cuando la persona vuelve en lo que yo observo es que vuelve en un estado de bastante soledad. Vuelve en un estado en donde, digamos, a veces no tiene lugar, a veces no tiene dónde ir, a veces no tiene que empezar a buscar los colegios de nuevo y no tiene nadie que lo ayude en eso. Entonces, tanto las partidas como los retornos suelen ser, yo los noto y los veo solitarios, y que modificar esto depende de todos. Y creo que tenés razón, pero depende de todos, digamos, no alcanza con que una persona, sino con que todos podamos ir modificando esto, ¿no? Para institucionalmente modificarlo. Espero haber contestado la pregunta, ¿eh? Gracias, Valeria. Valeria, en el chat una persona hace una pregunta sobre mudanzas y destino. Soy yo. Hola. Hola. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, tenemos 3 hijos de 5, 3 y 1. Y una cosa que me pasa cuando, me mudo, a veces siento como mucha presión de tener que encontrar la casa o, el lugar como para no tener que cambiar durante todo el destino. Porque me parece agregar como una mudanza más a las que ya tenemos por obligación. Y mi duda es, a veces digo, ¿esto es realmente así o es que le hace una mancha más al tigre? ¿O realmente mejor evitar la mayor cantidad de mudanzas posible? Mi hija está llorando, pero ahora te dejo para la respuesta. Bueno. Es una pregunta difícil de contestar, pero sí debo decir que como uno tiene muchos cambios, si me preguntan a mí, diré que sí, que efectivamente no que uno se sienta presionado a tener que encontrar la casa, porque eso puede no ocurrir y uno puede pensar, especialmente cuando uno se va afuera, que un lugar es de determinada manera y después va y se encuentra con otra cosa. Entonces, como eso a veces es difícil, la tendencia sería a decir, miren, si pueden, digamos, si se da por casualidad la suerte de que vieron un lugar, les gustó y quedó ese lugar, buenísimo, mejor, sí, diría que mejor, cuanto menos cambios, mejor. Pero por otro lado, también debo decir que a veces uno piensa que eso es lo mejor y después resulta que eso no era lo mejor. Ahí me refiero yo a esto de que también esa exigencia que vos tenés baja si vos bajás el ideal de eso y simplemente decís, bueno, mi intención es que tengan... Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Se recibí? No, bajen, ahí está. Mi intención es que los cambios sean dentro de lo posible, los menores posibles, porque hay cambios efectivamente que uno tiene por obligación. Ahora, eso no significa que entonces, si uno por algún motivo eligió algo y ese algo no funcionó, uno no diga no,
cambiemos, barajemos de nuevo las cartas y veamos otra opción. Creo que siempre uno acá, a diferencia de en otros lugares, tiene que tener plan B, plan A y plan C. Hay que tener todos los planes, porque el plan A puede resultar bárbaro y todos aplaudimos, buenísimo, digamos, como decía hace un rato Martín, bueno, hasta ahora no tuve problemas con los chicos, capaz que nunca los tenga, o capaz que los tenga en la adolescencia, o capaz que lo tenga con uno y no con otro. Creo que lo importante acá es estar abierto para esto. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo están nuestros hijos ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Estamos infelices en esta casa porque no nos gustó al final, porque estamos todos demasiado apretados y queremos algo más grande y tenemos la posibilidad de poder tener algo más grande? No lo dudo, cámbiense a algo más grande. Es una cuestión, digamos, también de, digamos, de no quedar atado a que todo tiene que salir perfecto y no quedar atado a que un cambio más va a significar la muerte para el chico, tampoco. Es ir conociendo. Claro, sí. Eso me da a veces miedo por eso, por decir, bueno, en esta semana, en este mes tengo que elegir, porque después ya, lo mismo me pasa por ahí con la persona que trabaja en casa, que sea la misma, como para tener una constancia, o los colegios, bueno, con todas esas decisiones importantes de tener miedo de hacerlo mal y tener que cambiar en la mitad del destino y agregar una más, pero bueno, entiendo lo que va. Pero por eso mismo, o sea, tu intención está, que es lo importante, tu intención de mantener lo máximo posible en este estado de estabilidad está. Ahora, también puede pasar que no funcione, y si no funciona no pasa nada, no funciona y vamos al plan B. Va a funcionar otra cosa, eso es lo que te digo, no quedarse atado a que, ay, qué mal, y el látigo no me funcionó, y bueno, es muy difícil también prever, es muy difícil prever en estos casos, vos no podés prever que esto va a salir fantástico, podés tener la buena intención de que salga bien, y después si no sale bien, pasarás a plan B, y eso lo vas a ir aprendiendo. Muchas gracias. Valeria. Sí. Soy Mariana Lodo, yo soy la mujer de Máximo Gauland. Y ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Tu papá fue jefe de mi marido en Miami, así que bueno, yo lo que te quería decir es que justamente tiene que un poco en relación a esta última pregunta, que bueno, yo ya estoy en una etapa como final de la carrera, ¿no? Mi marido ya está de embajador en Australia. Y yo estoy en una etapa en que estoy acompañándolo a él un poco allá y acompañando a mis hijos y a mis padres acá. Entonces yo voy y vengo. Y por ahí lo que le quiero decir a todos los chicos que los escucho con todos sus hijos, que yo ya pasé por todas esas etapas, es que lleva mucha flexibilidad esta carrera, ¿no? Por ahora a mí me sirve esto de ir y venir a Australia. Por ahí dentro de un año me voy a Australia y me quedo a Australia. Hay que ir como viendo qué está pasando en cada... Yo digo que es hasta un día a día la cosa, ¿no? Pero bueno, quería escuchar si tenías algo para decir de esa, de la etapa en la cual uno está por ahí con imposibilidad de ir a acompañar al cónyuge, ¿no? Y tenés que, bueno, yo digo, a veces me siento como una malabarista en este momento, voy, vengo. Lo sos. No sé sí. Mientras que estoy acá en la charla me llega un mensaje de mi marido, me extraña, ¿viste? Bueno, quería ver si tenías para decir algo de esa etapa, ¿no? Sí, tengo para decir varias cosas de esa etapa. Una, que esa etapa ha cambiado mucho, ¿no? Creo que, digamos, esto hace unos años hubiese sido medio impensable, o sea, uno se iba y estabas hasta el último momento y a nadie se le ocurría esto de ir y venir. Creo que eso ha cambiado mucho y especialmente en estos últimos años con la globalización, con la posibilidad de ir y venir de manera más tal vez fluida. Creo que es una opción y creo que es una opción que hoy en día existe más por varios motivos, no solo por los hijos, sino por los padres. O sea, los padres hoy viven más. Y entonces ciertas situaciones que antes no ocurrían, que es estar lejos y tener a los padres grandes y por ahí que ellos necesiten la ayuda de uno, hace 50 años eso no pasaba, porque los padres ya no estaban más. Entonces, creo que estos son una de las situaciones que ha generado, y la otra es la situación económica.
digamos, hoy en día la situación económica también obliga a veces a tener que pensar que por ahí no se puede llevar a los 4 hijos con 4 colegios, o no conviene en ese momento porque uno tiene proyectado otras cuestiones con el dinero. Entonces, estas situaciones se están dando más, y yo creo que también hablan de cierta flexibilidad de la pareja. Creo que el tema no es si la pareja, uno puede estar muy juntos y muy separados a la vez en el mismo lugar, o en distintos lugares y muy unidos igual. Y creo que si 2 personas deciden eso es porque están convencidas de que en el mientras tanto, como bien decís vos, lo pueden manejar. Si en algún momento no se puede manejar, porque en algún momento extendido en el tiempo se complica, bueno, plan B es un poco lo que vos decías, esto de flexibilizarse. Acá no hay una posibilidad que yo pueda decir, esta es la fórmula, porque no hay fórmula. La fórmula uno la va, es como el rompecabezas que les dije. Esta pieza no encaja, veo que otra pieza encaja. Esta pieza encaja más o menos y me sirve ahora, meto esta pieza. Mañana busco la pieza que encaje mejor. Porque creo que no es posible, y esa es una gran diferencia que tenemos con la predicción, que la predicción igual es una predicción que puede funcionar o no funcionar, pero en este estilo de vida es más difícil predecir. Es más difícil decir, va a ir a este colegio cuando sea grande y lo más probable que eso suceda. Acá no sabés. Y creo que con las parejas también está ocurriendo lo mismo. Uno, por lo general, si los hijos son chicos, sabe que van a estar. Ahora, cuando los hijos empiezan a quedarse en Buenos Aires, o empiezan a quedarse en otro país, o empiezan, y están medios cachorros todavía, están en los 18, 17, que uno los ve medio ahí. Y bueno, a veces hay que dividirse. Como uno todavía no podemos partirnos por la mitad y estar mitad y mitad, tenemos que agarrar y decir, bueno, estoy un tiempo acá y un tiempo allá. Creo que el tema acá es que uno pueda, de nuevo, sentarse con la persona y decir, así estamos bien, así podemos. Creo que esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Y si así pueden, pues así se sigue. Y si así no pueden más, pues plan B o plan C. Bueno, gracias. Así que con tranquilidad, porque no hay en ese sentido, creo que nadie más que la pareja puede saber mejor cómo está en ese momento. Hay momentos donde esto que estás haciendo se puede hacer y tal vez otros momentos donde no. Valeria, ¿puedo intervenir un poquito? Sí, por favor. ¡Ay, hola, Santos! ¿Cómo te va? Luz está ¿Cómo escondida estás? y dice que no quiere aparecer en cámara. Hola Valeria. ¿Cómo andan? Estás realizando lo que yo le pedí a Luz que Qué hiciera. lindo verlos. Yo conozco a estas personas desde que tengo 5 años, más o menos, o 6. Bueno, Por pero eso te voy a plantear, alegro. te felicito y es una gran realización lo tuyo. Te sumo un problema. ¿Qué pasa A con ver. los retirados que se nos quedaron los hijos afuera y los tenemos que correr por el mundo para estar con los nietos y con ellos? Creo que es una bolilla que por ahí podés sumar, si es que no lo hiciste. Bueno, primero tienen que ahorrar mucho. Y segundo, es un tema. Es como si yo les dijese, bueno, es un poco el daño colateral a veces de lo que implica que los chicos a veces, como en un momento dado estuvieron todos muy unidos, lo centrípeto, viene lo centrífugo, que es de repente queda cada uno en un lugar, y eso genera a veces como la pena de que, bueno, uno no tiene los nietos como les gustaría tenerlos todos los días, no puede vivirlos de la manera que les gustaría vivirlos. Es parte del riesgo, diré, porque uno lo que quiere es hacer esta vida y después que todos vuelvan y todos vivan acá. Y el problema es que en el camino hay piezas, como dije, del rompecabezas que a veces se quedan en distintos lugares, y piezas importantes a veces, como pueden ser los hijos, ¿no? Los hijos creo que son una pieza importante y a veces quedan en otros lugares, y es verdad que, bueno, eso genera como una adaptación también de la persona que ya
no vive esa vida, estuvo acostumbrado a vivir esa vida, y también la jubilación, que es otro tema que importante, charlaremos en otro momento. Bueno, es un momento difícil, porque es un momento donde la persona tiene que quedarse estable en un lugar cuando estuvo durante mucho tiempo, bueno, moviéndose. A veces eso lo suplantan moviéndose de lugar o cambiando los muebles o digamos, haciendo movimientos diversos en el mismo lugar. Pero creo que tampoco es un momento fácil con esta vida, porque es una vida que uno está muy acostumbrado a la adrenalina, especialmente el funcionario o la funcionaria, a la adrenalina del cambio. Y esa adrenalina a veces te pide nuevos cambios, ¿no? Por lo menos al funcionario o la funcionaria. Muchas gracias. Sumada a algo importante que me dicen acá, a la realidad argentina, que no es una realidad fácil, ¿no? Que hay algo que a nosotros no nos faltan, son los cambios. Sí, hay que jugarle unas fichitas a la Argentina, no es tan malo, ¿eh? Conociendo el mundo, le garantizo. No, por eso, sí, yo creo que, digamos, es como una de nuestras características es que por lo general cuando uno se va afuera y vuelve, la Argentina siempre tiene como sus ebulliciones, ¿no? Hay otros lugares más tranquilos y otros lugares mucho peores, o sea que... No. Gracias. Por ahí hay yo me refiero a esto con que hay ciertos lugares, por ejemplo, donde hay fecha de salida, fecha de retorno, cosas que facilitan un poco el tema, pero no quita que, bueno, digamos, el irse implica ciertas cosas y el retorno implica otras, y el momento donde están todos grandes, bueno, implica por ahí la realidad la realidad de cada uno donde quedó, ¿no? Hay chicos que, bueno, justo cuando tenían 18 estaban destinados en un lugar, conocieron a la novia, al novio, y bueno, y quedaron ahí. Es difícil hacer algo con eso, ¿no? Más que, bueno, aceptar que es una posibilidad, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Hola, buenos días. Soy Nancy, esposa del ministro Monachi. Primero, agradecerte, Valeria, porque nunca institucionalmente, ¿no? Sí, entre pares, me he sentido tan validada como cónyuge. Nunca. Realmente es como, me viene la canción El mundo ideal del dibujito, ¿no? Así que primero, gracias. Una Qué cantidad bueno. de aspectos mencionados y muy, muy claros. A mí me queda uno con respecto a los hijos, es una particularidad, ¿no? Los hijos con discapacidad, cómo trasladar toda esa estructura que tenemos armada, en este caso, y en nuestro caso lo tenemos armado acá en Buenos Aires, estamos en Buenos Aires, con la incertidumbre de hace varios meses de un traslado bastante dura esa situación. Pero bueno, nada, como un lugar para abrir esta cuestión de los hijos y las hijas con discapacidad. Algunos de amigas que están con chicos grandes, que bueno, que les pasa un poco como Mariana, que se quedan, ¿no? Y van y vienen, esto de ser malabarista y es algo tan valorable. Entonces me queda como esa pregunta, un espacio para esto. Me diste una tranquilidad enorme con esto de la terapia a la distancia, que bueno, la pandemia ayudó, pero sobre todo con el Roblox. Es decir, yo ya se lo estoy pasando a la psicóloga de mi hijo, porque lo hemos planteado, estamos en esta incertidumbre desde diciembre del año pasado, entonces implantamos, no sabíamos si empezábamos el cole, empezamos, digamos, seguimos con las terapias como si nada, hablando con nuestro hijo sobre este cambio. Tuvimos la primera mitad del año con todas las crisis que supongo que vamos a volver a tener cuando salgamos trasladados, y lo que acabas de decir me valida también. Bueno, va a haber despelote, tal vez no, pero bueno, en el caso de trasladar o de encontrar o de toda una estructura de tratamiento, cuando ya más o menos está amasado, siento que es una puerta para abrir
y para trabajar, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo, porque son situaciones que una cosa es cuando uno tiene un hijo con discapacidad en el país de uno, que uno puede moverse de maneras, por decirlo, más fuertes, porque es el lugar de uno y el reclamo que uno hace en el lugar de uno se escucha más, por lo general, que el reclamo que uno hace como extranjero, ¿no? Con lo cual sí creo que es un tema como para abordar y un tema como para brindar. A mí lo que siempre pienso es que hay cosas que tal vez no sé si tienen tanto que ver con el dinero, sino con el poder brindar ciertas mejores logísticas de este tipo de situaciones, por ejemplo. Poder tener redes armadas de, bueno, si hay gente que tiene esta situación, bueno, qué lugares y en qué, digamos, qué redes se pueden armar en los distintos lugares del mundo con estas personas. Hoy en día eso es más fácil con todo lo que es Internet y con todo lo que tenemos hoy en día a mano a nivel tecnológico, que permite que uno, creo, pueda ir pensando en esto de una manera mucho más rápida y de una manera en que es mucho más factible de lo que era en otro momento, este tipo de situaciones, de poder pensar, bueno, eh, personas que tienen como ciertas situaciones particulares y que también esto tiene que ver con la salud y con el bienestar de toda la familia diplomática, el poder, digamos, yo siempre pienso una cosa, si uno, a veces las cosas no resultan como uno quiere, pero si uno se siente que le prestan atención y si uno siente que lo que a uno le pasa es importante para otro y que ese otro lo está ayudando, y ya hay un enorme cambio, aunque no se pueda solucionar nada del todo, pero es un enorme cambio la posibilidad de decir, bueno, tengo una persona en el mundo que me está prestando atención y que le importa lo que me está pasando a mí y lo que le está pasando a esta hija o este hijo. Y creo que eso no es plata, creo que eso es prestar atención a las vicisitudes de esta vida y sus vaivenes, por decirlo, por parafrasear el título que hemos elegido, ¿no? Es prestar más atención tal vez a este tipo de situaciones y cómo este tipo de situaciones con una ayuda, y bueno, se viven con mucho menos tensión que este tipo de situaciones sin ninguna ayuda. ¿No? Así Tal que cual, será muchas para gracias. poner en agenda. Muchas gracias. Gracias a vos, Nancy. No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos con el tiempo. Bien. Hola. Sí, Hola. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias ante todo. Mi nombre es Florencia Grimal, yo estoy destinada en Turquía y bueno, recién tengo un hijo que es un bebé, así que esta charla la verdad que me vino muy bien porque tengo como muchas dudas de cómo va a ser todo este porvenir con familia, de ir, volver y todo. La duda más grande que tengo es cómo se hace normalmente o si nos podrían ayudar el tema de la normalización de las clases. Por ejemplo, en el hemisferio norte empiezan en septiembre, en Argentina empiezan en marzo, febrero ahora. No sé, como que ese cambio me pesaría mucho si mis hijos perdieran un año de colegio con lo que eso representa, que creo que debe pasar en algunas situaciones. No sé, la verdad es que me parece que eso es algo que no está muy contemplado a nivel de los tiempos de los traslados, a nivel de cuándo los funcionarios tienen que ir o volver, no se tiene en cuenta, lo comparo con mis colegas europeos, que todos los traslados suceden en verano precisamente para que se adapte a la escolaridad, tengan o no familia, lo hacen indistinto a que tengan o no familia. Así que nada, me gustaría saber un poquito más las recomendaciones en este tipo de casos, nada, escuchar un poquito a otros que tengan más experiencia y agradecer mucho este espacio. Bueno, gracias, Florencia. Lo que te puedo decir al respecto es lo que digo siempre, digamos,
para mí no es lo mismo, para la psiquis, no es para mí ni siquiera, es para la psiquis de un niño o una niña o un adolescente, la posibilidad de poder cerrar un ciclo cuando corresponde cerrarlo, que es que, bueno, llega fin de año en el hemisferio, en este hemisferio, bueno, llega diciembre y termina las clases y el chico tiene la posibilidad de haber hecho todo el año con sus amigos y poder, digamos, culminar el año, dar un punto final e irse a otro lugar, es para mí muy importante. Creo que el tema escolar, que es un tema que hay que empezar a, bueno, introducir, institucionalizar y traer estas preocupaciones, que no son preocupaciones de ahora, me parece son de siempre, pero bueno, hay que empezar a prestarles más atención desde lo psicológico, porque esto tiene que ver simplemente con cuestiones más bien psicológicas, de que un chico que puede cerrar un ciclo, no va, repito, no quiere decir que entonces porque cierra el ciclo el ciclo se va a adaptar mejor a otro lugar, pero quiere decir que puede hacer un mejor cierre. Y un mejor cierre, por lo general, implica digamos, una posibilidad de más elaboración de eso que pierde, ¿no? Que si se va en la mitad, claro, que si no logra terminar ese año, digamos, hay de todo. Digamos, ha habido gente que de repente el hijo perdió 2 años porque, digamos, le tocó justo 2 retrasos y no podía ponerlo al chico en un año más avanzado. Hubo chicos que terminaron con 1 año o 2 adelantados, si es que pudieron sostener ese ritmo, y otros chicos que no perdieron nada. Digamos que la verdad que bien o mal, de una manera o de otra, por ahí 6 meses, por ahí, pero no. Es un tema, porque este es un tema también que hay veces que piensen que un chico puede estar sin escolaridad, me acuerdo porque me pasó a mí en algún momento, desde septiembre hasta marzo del año que viene que empiezan las clases. Son, digamos, un chico que no está haciendo nada en un lugar nuevo, que no tiene amigos, que no tiene, bueno, son como situaciones que no es lo mismo que un chico que si va a arrancar digamos, en marzo y llega en diciembre, bueno, son las vacaciones, es el momento del verano y ya está, y ya empezó. Lo que pasa que, bueno, yo creo que insisto con esto, que esto tiene que ver con el conocimiento de las vicisitudes de la vida diplomática. Si se conociera más los efectos, si se conociera más lo que ocurre, si se conociera más que estas pequeñas cosas hacen a una mayor adaptación y a un menor esfuerzo de adaptación, y eso suma porque piensen que el esfuerzo de adaptación implica energía. La energía que uno pone en eso no la puede poner en otra cosa. Entonces, cuanto menor energía uno tenga que gastar en el tema de los cambios y en el tema que ya es un estresazo de por sí, o sea, no es necesario nada, es estresante, haga uno lo que haga. Pero si a ese estrés le agregamos chicos que están sin escolaridad, que están en la casa, que no tienen amigos, que uno no sabe qué hacer, bueno, simplemente agrega 9, 8 meses más de mayor estrés que tal vez en otros lugares, como bien se dice, en ciertos lugares europeos más organizados y que tienen más en cuenta estas particularidades, se organizan mejor para que justamente los chicos puedan terminar e iniciar ciertos ciclos, con lo importante que eso es. Piensen que un chico, un poco les conté esta cuestión del Roblox, porque a mí me mostró esta niña, que ya no es tan pequeña, lo que significa, lo que puede sentir un chico cuando lo sacan de un lugar, que es que le sacan la identidad y tiene que volver a armarse. Entonces piensen que esto, cuanto mejor estén dadas las condiciones, y bueno, menos lo sienten. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy útil la intervención y la charla en general. Gracias a vos, Florencia. Les agradezco a todos el haber asistido, y a Jessica y a Rosario, que están en México y que, como dicen los adolescentes acá, nos hicieron la segunda y nos permitieron estar tranquilas pudiendo desarrollar la temática.
Así que les agradezco mucho a ellas y les agradezco a todos ustedes por haber asistido. Muchas gracias.